Jueves 29 de mayo y estamos aquí una vez más con ustedes en la otra agenda donde traemos esas cosas que tal vez muchos no preguntan. Aquí tratamos de preguntarlas siempre. Buscamos esos entrevistados que nos puedan dar otra visión, otra forma de ver lo que está pasando en el Ecuador y en el mundo. Y conmigo siempre, Yanela. ¿Cómo está, Yanela? Guillermo, muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por seguir en la señal, por supuesto, de altavoz. Quienes estamos aquí, aparte también de quienes están viendo en pantalla, tenemos un equipo digital increíble que está generando contenido para ustedes y al final del programa les vamos a anunciar también una sorpresa, algo que es específicamente para ustedes y que se estará mostrando a partir de ahora. Recuerde también nuestras redes sociales, que las vamos a dejar en pantalla para que usted nos siga, se informe a solo un clic. Cuéntenos, Yanela, ¿qué tenemos el día de hoy en esta otra agenda? Así es, y bueno, para hoy aquí en la otra agenda tendremos a justamente el licenciado Leonardo Intriago. Estaremos hablando de la relación entre el Ejecutivo y también la Asamblea. También tendremos a la ingeniera Andrea González. Ella fue candidata presidencial y estaremos hablando también de la nueva era del gobierno de Daniel Noboa. Y finalmente vamos a hablar también de deportes, ya que estamos jueves y necesitamos refrescarnos un poco de las noticias políticas. Y justamente tendremos a Rogelio Arosemena, comentarista deportivo, y estaremos hablando de Barcelona. Así es, el ídolo del Ecuador que no está pasando por su mejor momento, como digo yo, mucha ropa y pocas nueces, no se vio en el campo. Al único que se lo veía es al técnico que se vestía de unas formas bastante estrafalarias para llamar la atención, sobre todo en partidos de Copa Libertadores. Pero lo que debió llamar la atención es su fútbol, que hasta el día de hoy no lo vemos. Pero aparte de eso tenemos más información, más noticias, Yanela. Así es, y nos vamos ahora a tocar algo importante, seguridad en el país y qué se está realizando para devolverle la tranquilidad a los ecuatorianos. Apolo 18, en la madrugada del miércoles 29 de mayo, el bloque de seguridad ejecutó el operativo Apolo 18 en 5 zonas estratégicas consideradas zonas rojas de Guayaquil. Como parte de los resultados, hay detenidos, armas y municiones confiscadas. Además, estas operaciones se desarrollaron de forma simultánea en los distritos Durán, Florida, Portete, Nueva Prosperina y Pascuales. Los allanamientos se realizan para contrarrestar actividades ilícitas vinculadas a estructuras del crimen organizado. Además, también, como otro datito, se incautaron más de 5.000 gramos de sustancias sujetas a fiscalización. Un vehículo también aprehendido tipo tanquero con 2.000 galones de combustible líquido y también vehículos recuperados, motos, una radio de comunicación, terminales móviles y mucho dinero en efectivo. Oiga, y le cuento que hoy día también es el cumpleaños de Richard Carapaz. Sí. Está en la etapa 17, la ganó al día de ayer, así que esperamos que hoy tengamos sorpresas o mañana tengamos ya la sorpresa final sobre Richard Carapaz. Feliz cumpleaños, campeón. ¿Qué más tenemos? Qué bonito, qué bonito. Definitivamente Ecuador queda bien ante el mundo con este tipo de representantes. Felicidades, Richard. Y también tenemos algo que no puede faltar. Guille pregunta. Él salió otra vez a las calles de Guayaquil a preguntarle a la ciudadanía qué les parece de esta nueva propuesta de ley solidaria. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Veamos. Hola, ¿qué tal, amigos de la otra agenda? Estamos de vuelta en un sondeo ciudadano donde vamos a averiguar la opinión de las personas sobre la Ley de Solidaridad Nacional, que está centrada en combatir las economías criminales. Acompáñenme. Yo estoy de acuerdo con lo que el gobierno está promoviendo esta ley. Es una ley muy buena. Una ley que nos va a favorecer a todos los ecuatorianos. Bueno, me parece una muy buena ley que está proponiendo el gobierno, en este caso porque a incautarle los bienes, esos bienes dinero puede servir para el pueblo, para el mismo gobierno, para ellos. A uno a veces los cogen o le roban y cuando los cogen presos ya el otro día salen libres y se ríen, se burlan de la gente. Entonces eso debería cambiar la ley, me parece muy buena idea del gobierno. Deberían cambiar todas estas leyes, porque como estamos viviendo es mucha inseguridad. ¿Usted cree que la delincuencia vino desde antes o es actual? No, la delincuencia ya estaba años atrás y ahora
necesitamos un cambio, pero radical. Me parece muy bien que el gobierno quiera hacer parte de esto, meterlos presos inmediatamente a los ladrones. Sería formidable, pero creo que deben de empezar primero cambiando las leyes nuestras como que protegen a los delincuentes. Y cuando cogen digamos, a un caballero de estos, ¿por qué le tapan la cara? Muestre la cara para que el público sepa quién es. Y estas han sido las respuestas de los ciudadanos. ¿Y ustedes allá en estudios, qué opinan? Bueno, eso es lo que opina la ciudadanía sobre esta ley que envió el gobierno nacional a la Asamblea y que ya la están tratando para que se pueda debilitar a estas mafias de narcotraficantes. Esperemos que salga humo blanco pronto. Y de esta mañana también trascendió que el juicio de Diego Armando Maradona se cayó. Todo debido a que la jueza había hecho un par de cosas raras que estaban fuera de lugar, así que el juicio comenzará desde cero. Mañana tendremos más sobre este juicio tan sonado en la Argentina. Sería importante tocar también ese tema para que las personas y seguidores también del que en vida fue Diego Armando Maradona, como decían por ahí, la mano de Dios, también puedan estar al día. Ahora también no solamente problemas en Argentina, sino que también se puede hablar de problemitas dentro de la bancada de la RC5, probablemente sí, probablemente no, estaremos analizándolo eso, pero también estaremos escuchando algo que se viralizó en redes sociales. Guillermo, usted lo vio. Así es, vamos a escuchar a este asambleísta, hasta ahora de la bancada de RC5, donde él dice prácticamente que él no es un alzamanos, que él necesita votar dependiendo de la... ¿Y sabe qué? Estoy de acuerdo. Escuchémoslo. Si no soy yo, no es nadie más. Las decisiones de 2 o 3 que solamente se toman en cuenta y el resto nada. Señores, para ser orgánicos hay que ser democráticos. Para votar en conjunto hay que decidir en conjunto. Ahora hablemos del proyecto de ley. Hablemos realmente de la verdad. Oponerse por oponerse no es lo que necesita el Ecuador. Decir que no se nos ha dado la palabra en la comisión o mentir es mentir. Y no caigo en eso tampoco. No por estar a favor o en contra de alguien, sino porque la verdad está por encima de todo. ¿Cómo puedo decir que no nos han dado la palabra cuando hay videos míos hablando? ¿Cómo puedo decir que no se les ha dado la palabra a mis compañeros cuando mis compañeros hay videos donde están haciendo preguntas en las mismas comisiones presenciales y virtuales? No me creas a mí, revisa las sesiones y vas a ver cómo se le ha dado la palabra a todos. Hemos preguntado y no solo eso, sino que hemos logrado cambios en reforma. Ahora, hasta el día domingo se podían enviar las observaciones, porque el lunes iba a salir el primer informe. ¿Sabes qué pasó? Yo envié las mías, porque al final pregunten entonces si la bancada envió a tiempo sus observaciones. Yo tenía 2 opciones, esperar a que la bancada se digne en enviarme sus observaciones o enviar las mías y no quedar como un vago que no trabaja. Pues lo que hice fue enviar las mías. Bueno, esas son las declaraciones del asambleísta Sergio Peña de RC5. Después tuvo también un dime y direte con el ex candidato a la presidencia y vicepresidencia Andrés Arauz, cuando Andrés Arauz en público, es decir, en redes sociales, le llama la atención y por hablar y por acusar en público y no casa adentro sobre estas acusaciones. Y el señor se defiende, Sergio se defiende y dice, ¿sabe qué? Yo no fui el primero que ataqué, fue Luisa González. Miren las redes y se dará cuenta que el primero que lavó la ropa sucia fuera de casa fue ella. Contundente, ¿Sí? Definitivamente contundente, y ahora también tomemos en cuenta algo que hemos estado diciendo durante todos estos días, la semana pasada también. A ver, está bien que la oposición, como dice, pues no su mismo nombre, se oponga y diga, ¿sabes qué? No me gusta, pero proponga algo, o sea, di qué no te parece, qué se puede reformar, qué se puede arreglar. En todo caso, Sergio Peña, al parecer, lo está haciendo. Al parecer, él dice, no soy solamente un alzamano más, tal como usted también lo mencionó, Guillermo, sino que también él da su punto de vista y de eso se trata. Más que ser de una bancada o de otra, es trabajar por el bien del país.
Estaremos hablando también de este tema más adelante en el transcurso de las entrevistas. Recuerden nuestras redes sociales para que puedan ver un video específicamente que acabamos de grabar con el equipo de Altavoz, en donde les explicamos mejor esto que está ocurriendo dentro de la bancada correísta. Ahí están las redes para que nos sigan y ya venimos. Así es, nos vamos al primer corte y regresamos. Tenemos mucho por hablar hoy, algunos temas importantes, como decía Yanela, pero sobre todo queremos que usted se quede para que comparta con nosotros en las redes sociales que mostraba Yanela. Ya regresamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Así es, amigos, continuamos y gracias por seguir sintonizándonos aquí en la otra agenda. Y tenemos justamente conectado a licenciado Leonardo Intriago. Él es analista político, experto también en comunicación, y estaremos hablando sobre esta relación entre el Ejecutivo y Asamblea. Así es, la relación del Ejecutivo y la Asamblea y lo que ha sucedido en las últimas horas de un dime y direte entre miembros de la bancada de oposición. Pero vamos primero con la relación del Ejecutivo con la Asamblea. Leonardo, buenas tardes, gracias por estar en la otra agenda. Por favor, ayúdeme encendiendo el micrófono, Leonardo, porque no lo escucho. Mil disculpas. No se preocupe. Buenas tardes, Buenas Guillermo. tardes. Buenas tardes, Yanela. Muchas gracias por la gentil invitación para abordar todos estos temas tan importantes para la opinión pública. No, el placer es todo nuestro. Leonardo, la Asamblea en los últimos años ha sido para Lenín Moreno y Guillermo Lasso una piedra en el zapato. Y por qué no la mitad, digámoslo un poquito menos o más, de la presidencia de Daniel Noboa.
ahora vemos una asamblea que está lista para trabajar conjuntamente con el Ejecutivo, o por lo menos eso es lo que se siente. ¿Qué tan necesario es que estos dos entes se lleven bien y la asamblea no solamente sea un ente para exigir, negociar preventa y sobre todo no sacar las leyes que necesita el Ecuador? Creo que como idea principal el país está, pasando también esta transición en la Asamblea Nacional en la que desde que existe, por ejemplo, la Revolución Ciudadana, es la primera vez que ya no son una fuerza legislativa. Eso marca una transición, ya que la gran mayoría de los ecuatorianos nos veníamos ya acostumbrando a esa fuerza y cuando no eran gobierno, no fueron gobierno, se convirtieron en una oposición acérrima en la Asamblea Nacional, pero no una oposición que proponga, que ponga en la mesa de diálogo las reflexiones del intercambio de ideas, sino una oposición que se convirtió en un freno, que obstaculizaba procedimientos legislativos cuando se enviaban proyectos de ley desde el Ejecutivo, es decir, todo lo que salía del Ejecutivo, en el que cuando desde que no son gobiernos, a todos le decían que no, y como eran mayoría, obstaculizaban estos procesos. Y eso a la gente también, a los ciudadanos, les fue fastidiando porque no permitía un trabajo normal en el legislativo. Le pasó a Lenín Moreno en su periodo, le pasó en el corto periodo que tuvo Guillermo Lasso y en esta transición que tuvo también el presidente Daniel Noboa. En ese proceso hubo muchos frenos lo cual incluso en la medición que realizan muchas empresas de estudios de opinión, calificaban la ciudadanía de la Asamblea como en los indicadores más bajos de aceptación y credibilidad en la opinión pública. Ahora lo que ha sucedido es algo distinto, se ratifica no solamente una mayoría y una fuerza legislativa, sino también una fuerza política en el país, lo cual genera un escenario interesante para el trámite de las leyes, para su debate, en el ámbito de la democracia, en el respeto a la libertad también de opinión de varios de los legisladores, pero sobre todo a una canalización más sencilla, porque los ecuatorianos esperamos también que esas propuestas, esa propuesta de campaña incluso que tenga que pasar por los procesos legislativos, sean con mayor agilidad canalizados. Y es lo que ya estamos hoy empezando a ver en estos primeros pasos, en estos primeros días que da la Asamblea Nacional con el tratamiento a este proyecto de ley urgente para desarticular la economía criminal, hoy llamada Ley de Solidaridad Nacional, en el que ya está listo para un primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Rápido. Y también tenemos la segunda ley que ha enviado el Ejecutivo, que es la ley para mejorar las compras públicas, optimizarlas, agilizarlas y poner menos trabas a un tema que a través de los años hemos sentido los ecuatorianos que los gobiernos hagan negocio, no solamente los gobiernos nacionales, sino los provinciales y los locales, traten de cobrar, y así un suplicio cada vez que alguien quiere a través de estos gobiernos comprar o licitar una compañía para algo, es un suplicio. Pero bueno, más allá de eso, todo el mundo habla de que el gobierno de Daniel Noboa no tendrá una luna de miel porque viene siendo ya tiene 1 año 8 meses. Pero yo creo que la gente también tiene que entender que ahora sí por fin tiene las herramientas para poder aprobar leyes y que estas leyes sean en beneficio de los ecuatorianos. Y es parte de esa legitimidad que se ha ganado a pulso el presidente Daniel Noboa, tanto en su periodo de transición, en un trabajo incesante, tomando un país que ya estaba prácticamente en el desenlace de un gobierno pasado y que hoy tiene ya un escenario, un espacio distinto con 4 años ya de gobierno, pero más allá de la luna de miel, creo que con el legislativo voy a tomar estas ideas que el presidente en su discurso de posesión del 24 de mayo dijo, entre otras, que es un llamado a la cohesión política, la importancia de la cohesión política para la gobernabilidad eficaz y eficiente en el Ecuador.
Eso es clave no solamente con el legislativo, sino también con otros actores políticos como los prefectos, los alcaldes, los presidentes de las juntas parroquiales y los ciudadanos, en todo un engranaje que pueda agrupar desde las coincidencias en la línea política de las propuestas que busquen resolver los principales problemas del país, en esta unidad para ir hacia buen puerto, porque los ecuatorianos es lo que quieren hoy por hoy, esos resultados a corto, mediano y largo plazo, pero con un trabajo óptimo y articulado con todos los niveles de gobierno. Efectivamente, los ecuatorianos lo que queremos son resultados, son acciones. Ahora bien, ¿qué está pasando dentro del correísmo? Justamente nosotros estábamos tocando este tema porque en redes sociales se ha viralizado también unas declaraciones de Sergio Peña, el asambleísta por la RC5, Luisa González, Andrés Arauz. ¿Será que se viene un quiebre importante dentro de esta bancada? Porque no es la única revelación dentro de la Revolución Ciudadana. Mire, yo he venido incluso manifestándolo desde el proceso electoral previo a la segunda vuelta, en el que ya se identificaban muchos fraccionamientos, muchas rupturas internas en el movimiento, en este partido político Revolución Ciudadana, a la interna, cuando un actor político, un líder de su movimiento decía A, otro decía B y su máximo líder decía C. Entonces, veíamos que no había una concordancia, un discurso político unificado, lo cual era extraño en un partido que tiene mucha experiencia, no solo en campañas políticas, sino también en gobernanza. Veíamos ciertas dificultades que ya eran notorias en esa propuesta y que se ratifican incluso en la primera sesión de la Asamblea Nacional, cuando un grupo de asambleístas que llegó aupado por esta alianza con la Revolución Ciudadana querían formar otra bancada o una mini bancada, lo cual ya también reflejaba otro resultado de desacuerdos internos. Y ahora lo más reciente, las declaraciones del legislador Peña en respuesta a la presidenta de este partido político, solamente denota, ni siquiera connota, denota una ruptura interna fuerte, que es parte ya de la decadencia de un sistema político caduco, que ya huele a viejo, que no se sintoniza con las nuevas dinámicas incluso de la comunicación política, gubernamental, con la comunicación social, no se sintonizan y aún se nota que tienen algunos inconvenientes internos que lo exteriorizan incluso en este tipo de acciones, ya reveladas con estas declaraciones entre un asambleísta y la presidenta de ese movimiento. Lo cual también evidencia no solamente ese problema, sino también que deja espacios para que otros legisladores, por ejemplo, en la Asamblea, sepan cuál es el camino o hacia dónde tendrán que ir para desmarcarse incluso de una cercanía con este partido político que, insisto, tendrá que resolver muchos problemas internos, pero eso a la interna. El Ecuador hoy camina hacia adelante, hacia otro rumbo, y los que se irán sumando pues serán quienes crean en el proyecto político. Claro, y usted lo dijo, eso es importante, que resuelvan los problemas de manera interna, pero esto de aquí le puede afectar al país, al Ecuador, este quiebre de la RC5, porque tomemos en cuenta que los asambleístas tienen mucho que ver a la hora de aprobar una reforma, una ley. Esto le puede afectar. Aparte también, ¿qué pasa si no se llegan a resolver esos problemas? O qué pasa, peor todavía, ¿no? Para la RC5, que se den camisetazos. En la asamblea, en la historia reciente, se han visto estas asambleístas móviles incluso. Y creo que más allá de camisetazos, creo que hoy, con esta nueva ola incluso de la comunicación política y gubernamental, yo creo que más allá de camisetazos, muchos legisladores en el tiempo van también a caminar hacia el espacio que ellos consideran es el más adecuado, porque ese revanchismo, ese odio, ese sesgo político está quedando en el pasado. Y eso se ratifica justamente cuando uno le pregunta a los ciudadanos qué opinan sobre
tal o cual problema que se evidencie en esta casa de la democracia, que es la representación viva del país y la expresión política. Y creo que podría pasar en el tiempo que incluso el mismo movimiento mayoría legislativa ADN vaya sumando más legisladores de cualquiera de las otras tendencias a su propuesta de campaña y a su propuesta de acción legislativa. Hay una agenda legislativa que se empieza a marcar y que es clara, que es primero resolver los principales problemas, como por ejemplo el tema económico y también el tema de la contratación pública, que es clave por los recursos que se han ido despilfarrando al momento de gestionar estos procesos de contratación pública, en el que también se puede tener mayor recursos para que se puedan ser destinados para el campo social, que lo necesita, pero de forma urgente. Definitivamente. Así es. Leonardo, queremos agradecerle por su espacio, por su tiempo. Lo volveremos a contactar porque sabemos que la política en Ecuador no se para y nos da de comer todos los días de los que hacemos análisis político. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la gentil invitación. Saludos, Yanela. Exactamente, ahí Correcto. estamos. Amigos, recuerden que también los extractos más importantes de esta entrevista y todas las que tenemos aquí en la otra agenda las pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. Ahí están. Gracias, Nati, por colocarla siempre. Guille, ¿qué le parece? Vamos bien con este programa hoy. Así es, como siempre. Vamos bien dándole a usted lo que necesita saber y lo que necesita que lo ayudemos a poder formar sus propias opiniones a diario. Así que nos vamos al corte y ya regresamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya.
Continuamos, amigos, gracias por seguir aquí conectados en La Otra Agenda, pero Guillermo, déjenme contarle, no estamos solos, estamos muy bien acompañados, estamos junto a la ingeniera Andrea González, ella fue candidata presidencial y estaremos hablando sobre la nueva era del gobierno de Daniel Noboa. Qué gusto verla, Andrea, otra vez después de algún tiempo. Me imagino que ha descansado de esta vorágine política que vive el Ecuador, pero lo importante es que está de vuelta. Y el tema de hoy es lo que está pasando. Hablemos primero de lo que está pasando dentro de la Revolución Ciudadana. Usted lo viene cantando desde hace algún tiempo. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué cree que está pasando? ¿Se están atacando en redes sociales? ¿Se está desgranando? ¿Se pelea el alcalde de la ciudad contra el expresidente Correa? ¿Qué cree que está pasando? Muchísimas gracias por el espacio, Guillermo y Anela, un gusto compartir con ustedes. Y bueno, sí, después de un pequeño receso, creo que bien merecido, estamos de regreso con todo, con un pasito lento pero seguro, que es lo que creo que la sociedad civil debe hacer frente a la política. Estos acuerdos que fueron pegados, como decimos coloquialmente, con baba, entre Reto y RC5, siempre se vieron que tenían este espacio entre ellos, ¿no? Lo que vemos hoy en redes, de lo que comenta justamente Guillermo, de un alcalde pues, que le responde al otro ahora líder de que lo que fue su proyecto político como tal, no de su partido, ojo, refleja que hablamos, y bueno, yo lo clasifico así, y no es de una manera despectiva, pero yo lo clasifico como el correísmo clásico y el correísmo pink. ¿Por qué le digo pink? Porque tenía de representante una mujer como Luisa, porque es light, porque no es socialista, porque nunca ha cantado comandante Che Guevara, porque su estilo de vida refleja que está mucho más acorde al capitalismo que al comunismo como tal o al socialismo del siglo XXI. Hablo de Reto, hablo de los asambleístas de Reto que el día 1 ya quisieron pues marcar diferencia a lo que se les dijo, no señores, en las alianzas no hay como que ustedes lleguen el primer día y digan, no, ahora somos Reto y no RC5. Creo que se veía venir. Y creo que es una parte evolutiva de cualquier proyecto político salir de los dogmas, salir del paradigma como tal, de la teoría cuadrada y empezar a moverse en términos más prácticos y estoicos, ¿no? Creo que no es una ruptura, creo que es un acuerdo que nunca fue realmente constituido como tal. La verdad es que sí. El Ejecutivo y la Asamblea por fin están conectados. Por fin se siente que el Ejecutivo va a poder avanzar al ritmo que se necesita avanzar. Pero vemos, como usted lo decía, que el otro lado, la otra orilla, en lugar de proponer, solo quieren causar problemas y líos. ¿Cuánto les puede durar si quieren mantener ese partido a flote? En realidad lo que yo percibo es que también hemos salido recién de 16 años de secuestro del legislativo, en realidad de todos los poderes, pero me voy a concentrar en el legislativo. Desde hace 16 años hemos tenido en su momento un proyecto político que tuvo el 100% de la Asamblea Nacional y aprovechó esa coyuntura para trancarnos una constitución en una asamblea constituyente hecha 100% por su proyecto político. Yo tengo una opinión y es que la Constitución de Montecristi no es una constitución, es el proyecto político de Rafael Correa, borrado el título de proyecto y puesto constitución. Recién este periodo de 4 años vamos a tener una asamblea en la cual ellos no son la mayoría ni los principales escritores de esta narrativa. ¿Cuál fue la actitud de una Viviana Veloz en el día 1 de la posesión de la Asamblea Nacional? Una total desconexión, un total que me importismo hacia la agenda que se vaya a seguir. Y la señora se olvida que ese sueldo no se lo paga el presidente de la Asamblea Nacional, con quien no se lleva ni el Solsen, sino todos los ecuatorianos. ¿Qué demuestra esto? Que este proyecto político, si no tiene el pedestal, si no tiene el podio, si no está por encima y no es el principal protagonista, no le interesa absolutamente nada que tenga que ver con el país. Es decir, el único motivo por el cual ellos están ahí es para seguir su agenda de poder personalísima de su proyecto político. Creo que nos avisoran nuevos vientos, esto que la Asamblea Nacional por fin se abra de ser secuestrado de un solo proyecto político que en mi opinión demostró fracasar estrepitosamente al querer imponer el socialismo del siglo XXI en un país que siempre ha sido libre. Andrea, impactante lo que está diciendo, pero también coméntenos, ya que estamos hablando de la constituyente, eso también es importante, indican que es un traje hecho a la medida de quien preside. ¿Esto realmente es necesario para el Ecuador o
quizás solamente debemos de mantenernos con reformas. ¿Qué es lo que mejor debería hacer el gobierno en todo caso y también para lo mejor para la ciudadanía? Totalmente, Yanela, yo tengo tal vez una opinión un poco, no diría polémica, sino extrema, pero para medidas extremas realmente se necesitan soluciones de ese tipo. Yo considero que Ecuador está secuestrado por la Constitución de Montecristi. La cantidad de vueltas y laberintos que hay que hacer para salir de esta Constitución, Ecuador nunca lo había visto antes. Nos gusta o no, históricamente Ecuador ha cambiado de Constitución cada 10 más o menos años, lo cual no nos hace ni más ni menos estables, sino que es un histórico que hay que tener en cuenta. Yo soy una fiel defensora que en el artículo 444 se puede interpretar que el propietario del poder realmente es el pueblo. Y en el momento en que tú hagas una consulta popular mediante la cual tú le preguntes al pueblo ecuatoriano si quiere una nueva constitución a través de X método, podrías pasar por encima este concepto de una asamblea constituyente que en lo personal creo que le ha hecho muchísimo daño a la democracia del país y que efectivamente, como decían algunos expertos, es un riesgo que yo considero que no es necesario tomar si uno interpreta el 444 como el auténtico dueño del poder es el pueblo ecuatoriano. Y si en una consulta popular el pueblo aprueba otro sistema de creación de una constitución, tiene toda la validez que necesitas. ¿Cómo está iniciando Daniel Noboa su nuevo periodo de gobierno? Estamos tomando en cuenta también que ya envió 2 reformas, 2 proyectos de ley importantes para combatir la criminalidad, pero también hay muchos que no dicen que, bueno, que están de acuerdo y otros que dicen, bueno, no me parece, pero tampoco dan soluciones. En realidad yo tengo un concepto de las reformas que tal vez en otra constitución no sería el mismo. Lamentablemente para la Constitución de Montecristi estas reformas son como curitas a una herida de puntos. El tema de la delincuencia, el tema de la inseguridad, el tema de haber perdido esta palabra que tanto usó el socialismo del siglo XXI, la soberanía, corresponde al sistema que la misma Constitución te obliga a tener. Por eso los jueces están contra las paredes, por eso es que tienen cooptados el legislativo, el ejecutivo, los asambleístas, el judicial, porque son parte de lo que la Constitución misma les permite hacer. Entonces, si bien las reformas son importantes y urgentes, el fondo de esto tiene mucho que ver con una Constitución muy garantista, donde el instalarse en Ecuador siendo una mafia albanesa, porque ya ni siquiera tiene que ver con el socialismo del siglo XXI, a la par del pensamiento de un presidente de Colombia, por ejemplo, que poco de más se sienta también a negociar de nuevo con las nuevas FARC, ¿no? Ya va mucho más allá de eso, pero en mi opinión esto está plasmado en nuestra Constitución y no vamos a salir de esta crisis de inseguridad mientras esta Constitución siga garantizando que los delincuentes se conviertan prácticamente en jueces y partes de sus mismos procesos judiciales. Andrea, cambiemos un poco de tema. ¿Qué va a hacer estos 2 años? Mucho por hacer, Guillermo querido. Usted, Ya vine de celeste, no, mentira. En realidad, bueno, he empezado un reto enorme, recién lo puedo decir porque, bueno, ya es oficial. Comienzo un masterado en Economía Internacional. Para mí es algo que había dejado hace mucho tiempo. El tema de ser una ingeniera en medio ambiente ha sido en muchos aspectos algo favorable para mi carrera política y sin embargo he tenido que aclarar que hay una diferencia entre ser ecologista e ingeniera en medio ambiente. Es un gusto para mí poder empezar este masterado en Economía Internacional. Ya estamos en proceso de tener nuestra fundación. Tenemos una fundación que tiene el nombre Verde Liberal en latín, para que no nos perdamos. Veridis Libertas es una fundación que empieza ya con charlas en el tema de esta sostenibilidad financiera, social y ambiental que necesitan los proyectos políticos en pos de sumar más que competir. Uno compite en campaña. En estos momentos queremos sumar a este gran proyecto, a esta gran idea. Las personas pasan, lo aprendí de la manera más dura, las ideas no, las ideas se quedan. Y en tanto y en cuanto podamos hacer que esta idea se nutra de muchos más expertos, es un camino muy hermoso por recorrer y que te va enseñando un montón y del que estamos muy felices de haber comenzado ya. Andrea, hablamos de medio ambiente y sin duda alguna surge una sonrisa en su rostro, pero ¿usted estaría dispuesta a colaborar en cuanto a medio ambiente, no solamente para la ciudadanía, sino también para el gobierno actual? Claro, nosotros hemos puesto sobre la mesa absolutamente todo, no solamente nuestras ideas, no solamente ese plan de país que ideamos con muchísimos expertos, porque ese plan que está plasmado ahí no es simplemente el imaginario de una Andrea González Nader, sino que hubo muchísimas opiniones de expertos y nuestras manos también, no solamente las ideas, sino las manos para ejecutarlos siempre van a estar dispuestos a construir un Ecuador en democracia, que es lo más bonito, ¿no? Las diferencias nos hacen maravillosos, no enemigos en realidad. Andrea, queremos agradecerle por haber estado presencialmente aquí acompañándonos el día de hoy. Un gusto. La verdad es que
Esperamos tener noticias de usted más pronto de lo que pensemos y saber qué va a hacer en estos 2 años. Y mire que digo 2 años a propósito. Claro que sí, ténganlo por seguro que nos vamos a ver pronto. Gracias, Andrea, el celeste le queda lindo. Claro que sí, celeste, celeste. Muy amable por haber estado esta mañana. Un abrazo. Con nosotros. Muchas gracias, Andrea. Era Andrea González contándonos su opinión sobre lo que está pasando en la Asamblea, la relación con la Presidencia de la República, con el Ejecutivo, hablando también de lo que está pasando dentro de las filas de RC5 y estos dimes y diretes a la interna que no creo que les hagan muy bien. Ya regresamos. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Continuamos, amigos, aquí en la otra agenda tenemos al abogado Rogelio Arosemena, él también es comentarista deportivo y estaremos hablando de la situación actual de Barcelona después de la eliminación en la Libertadores. Mucha ropa y pocas nueces nos demostró Segundo Castillo en estas eliminatorias. Barcelona no juega a nada después de que sus dirigentes, como debe ser, nos prometieron logros muy importantes que no se han dado. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar en la otra agenda. Guillermo, Yanela, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por invitarme y bueno, pues muchísimos éxitos, Guillo, en este nuevo emprendimiento. Muchísimas gracias, Rogelio. Rogelio, ¿qué va a pasar con Barcelona? Es lo que todos los barcelonistas queremos saber. El ídolo del Ecuador fue eliminado, no alcanzó para la Sudamericana, perdió la punta del campeonato nacional. ¿Qué nos queda? A ver, realmente es un análisis bastante delicado que hay que hacer de Barcelona y que se pone en una posición de delicadeza cuando realmente sus dirigentes en algún momento determinado
con mucha soltura, ímpetu, quizás, pero de manera un poco apresurada, prometieron cosas que hoy en día son bastante complicadas de cumplir en un ámbito internacional de competencia como la Copa Libertadores, ¿verdad? El tema de menospreciar si un fichaje es mejor o no, de comparaciones de lo que se traía antes con lo que se pretendía traer ahora para competir. Bueno, eso pone un poco en compromiso a la dirigencia. Digamos que ese tipo de cosas no hubiesen sucedido y que al día de hoy Barcelona hubiese sido eliminado como fue eliminado hace un par de días. Igual la crítica hubiese sido dura, pero con otra óptica, ¿ya? En fin, a Barcelona lo que le queda ahora es levantar cabeza, reforzarse. Una de las decisiones importantes sería el análisis del tema del cuerpo técnico. Desgraciadamente yo creo que segundo Alejandro Castillo no ha estado a la altura de afrontar el torneo nacional e internacional. El internacional ya está perdido, Barcelona no tendrá que jugar Copa. Probablemente a Barcelona le pueda alcanzar un poco en el plano nacional con el mismo técnico, con los jugadores que tiene, siempre y cuando Castillo entre en un análisis profundo en conjunto de la Comisión de Fútbol de Barcelona y se tomen correctivos. Pero si es que Castillo no cambia algunas cosas, siendo el entrenador, Barcelona puede ir de más a menos en el torneo nacional y en poco tiempo perder la punta, como lo ha perdido momentáneamente hoy, aunque tiene un partido menos, pero puede que se comience a complicar un poco más, porque los rendimientos individuales de Barcelona vienen decayendo y eso es producto de que no hay un buen funcionamiento. Sin embargo, si el equipo mejora con el técnico que tiene, yo creo que le podría alcanzar para competir en el torneo local. Y quizás eso es lo que está pensando la directiva, que ya cuando se vieron que estaban prácticamente eliminados de la Copa Libertadores, sin haberlo hecho público, mencionaron que la continuidad de Segundo Castillo iba porque iba. Y eso es lo que se está ratificando hasta el momento. Pero Rogelio, no solamente la dirigencia habló de que Barcelona daba para más. Periodistas, he escuchado a algunos y algunas hablar que Barcelona estaba para clasificar en la Copa Libertadores. ¿Tu opinión personal, Segundo Castillo debe seguir? Yo te digo, si yo tuviese que tomar la decisión, Guillo, yo probablemente te diría que hay que hacer un cambio en el cuerpo técnico. Me da un poco de pena decirlo de esa manera, pero es la realidad. Es la realidad. Segundo Castillo creo que no ha podido afrontar este desafío. Yo creo que para la dirigencia sería muy riesgoso en este momento, muy riesgoso poner en tela de duda o en riesgo, valga la redundancia, lo poco que le queda, que es el torneo local, ¿verdad? Pero ellos están, hasta donde yo conozco, confiados de que con Castillo pueden sacar adelante lo que resta del proyecto. Van a tener que reforzarse, van a tener que hacer algunos cambios. El anuncio de Felipe Caicedo por cuenta propia de poner en duda su continuidad es honesto, es real. Él no es responsable de haber venido. Él ha dado más de lo que se esperaba luego de tener prácticamente 2 años de retiro. Y si se va Caicedo, van a tener que reforzar más aún esa posición. Entonces, apuntando directamente a lo que me dicen, yo creo que Barcelona necesitaría un cambio de dirección técnica, pero la dirigencia creo que lo va a mantener. Rogelio, ¿pero se basa solamente en cambiar el cuerpo técnico o también cambiar la mentalidad? Porque también he escuchado de parte de varios de sus colegas en donde dicen jugar a lo Barcelona, pero incluso decir jugar a lo Barcelona no es tan favorecedor porque parece que es como un juego pobre. ¿Habría que cambiar algo más aparte del cuerpo técnico? Mira, Yanela, realmente este es un tema que nos podríamos llevar la vida entera analizándolo, de si es que el responsable es el técnico o los jugadores. Hay quienes te dicen que los jugadores no han estado a la altura y eso complica el trabajo del técnico. Hay otros que te dirán que el técnico ha despotenciado a los jugadores y que no es culpa absoluta o total de los futbolistas. Entonces, es realmente un tema que en algún momento una versión tiene razón y en otra la otra, ¿verdad? Entonces, pero la realidad es que
Barcelona no es un equipo perfecto. Hoy en día en el mundo es imposible encontrar equipos perfectos. Tú vas a las grandes competencias, a la Champions, por decirte algún caso, y cuando ves a los mejores equipos, Real Madrid, Barcelona, Liverpool y algún otro, y te pones a comparar los unos y los otros, encontrarás equipos que son imperfectos, que tienen para esas élites un mal lateral izquierdo, para esas élites a uno le falta un centro delantero, no son equipos perfectos. Entonces en nuestro fútbol tampoco hay equipos perfectos. Si fueran perfectos, todos nuestros jugadores estarían migrando rápidamente al exterior. Entonces vas a encontrar equipos muy imperfectos acá. ¿A qué me refiero con esto? Que Barcelona es un equipo imperfecto, que necesita refuerzos, tampoco en exceso, necesitan algunos sectores. Hay puestos en los que se trajeron jugadores que no han dado, que no han rendido y que definitivamente la dirigencia va a tener que buscar alternativas, porque dentro de nuestras imperfecciones se puede igual mejorar. No digo que Barcelona necesita tener un equipo de 11 jugadores perfectos para un equipo titular, pero sí tratar de pulir un poco lo que no se hizo bien. Y te lo digo así, para no profundizar tanto con la audiencia en aspectos netamente técnicos, pero Barcelona tiene básicamente 3 volantes de primera línea, que son Arroyo, Trindade y Sousa. Ninguno de ellos es un verdadero 8. ¿Me explico? Entonces, en el momento en que Barcelona empieza a improvisar, poniendo a cualquiera de ellos, que todos son 5, poniéndolos de 5, y tienes que ubicar a uno de ellos como 8, y lo haces con Trindade, y Trindade no es lo suficiente, es de pronto el mejor, pero no es lo suficiente. Lo haces con Sousa, y Sousa tiene muchas deficiencias para pasar la pelota, y lo haces con Dixon, y esa no es la posición de Dixon. El que quedaba era Johnny Quiñones, pero Johnny Quiñones ha demostrado que mentalmente no está listo para jugar en Barcelona. Entonces, en el momento en que el jugador al que apostabas por esa posición, que fue una buena apuesta, que sí, que venía en una etapa de recuperación, pero que era una buena apuesta, pero te das cuenta que ya no ha rendido, ahí hay que tomar decisiones. Y Johnny Quiñones no rinde, no en el momento en que Castillo despotencia al equipo colectivamente. Él no rinde desde el principio. Entonces, no es que se puede decir que Johnny Quiñones es parte o víctima de una despotencialización del equipo por parte del técnico. Él nunca rindió desde el principio. Lo mismo de Campi. Campi, desde el día que llegó, demostró que realmente no era un jugador que estaba a la altura de ser un aporte extranjero. Entonces, si en algún momento vas a necesitar un refuerzo en la saga central, allá habrá que trabajar algo también. El tema del delantero, tienes tan solo uno. Felipe Caicedo llegaba para dar una mano en algún aspecto, pero sabíamos que físicamente no iba a estar y que tarde o temprano iba a terminar sucediendo lo que pasó, como en el último partido. Se lesionó Octavio Rivero, no estaba al 100%, tuvo que ir a banque suplentes. Claro. Por fortuna estaba Felipe, que en ese momento podía jugar, pero si no hubiese estado Felipe no había ningún otro. Y Barcelona tiene un solo delantero que puede rendirte y jugar de manera continua 90 minutos. Entonces, si es que se va Felipe, van a tener que traer 2 delanteros. Entonces, hay algunos temas que hay que solucionar, que sí son responsabilidad de un mal armaje del equipo, hay otros que son responsabilidad del técnico que ha ido despotencializando a su equipo. Entonces, todos tienen algo de responsabilidad, dirigencia, cuerpo técnico, jugadores que no estuvieron a la altura, pero esa es la realidad de nuestro fútbol. Eso pasa todos los años, porque más allá, y vamos más lejos, y profundizamos, habrá gente que te diga, pero no es posible que Barcelona tenga que reforzarse todos los años a mitad de temporada cuando viene arrastrando y cada año sumando millones y millones a su deuda acumulada. Entonces, hay que ser más finos, hay que ser más prolijos en las contrataciones, pero desgraciadamente eso va a ser lo que le toca a Barcelona en esta mitad de temporada. Lo que sí sabemos es que Barcelona es puntero en marketing, eso sí, de ley, pero hablemos también que hace una semana se anunció el Monumental. ¿Es realmente necesaria esta inversión para Barcelona? ¿Es importante para la imagen o quizás no debieron haber realizado esta inversión o este anuncio y quizás esa inversión hacerla en la plantilla? A ver, todo lo que sume y sea real y en algún momento se concrete y sea sustentable y haya sido realizado con una planificación, un estudio de mercado, todo es bienvenido, todo es bienvenido. El tema es que Barcelona viene ofreciendo hace algunos años muchísimas cosas que no se cumplen. Entonces realmente ya de pronto el más entusiasta o los más entusiastas de los aficionados digan, qué maravilla, mi equipo es grande,
tenemos la capacidad de generar este tipo de proyectos para generar recursos, pero la realidad es que no se están cumpliendo y se viene ofreciendo hace tiempos temas de concentraciones, de grandes clubes sociales para los socios, complejos, ahora este mall, pero siempre aparecen imprevistos, que faltan los permisos, tuvimos un problema político-deportivo y una y otra cosa que paraliza estos proyectos que terminan quedando en la nada. Entonces, lo primero que yo me preguntaría es qué tan cierto y factible va a ser que arranque, inicie este proyecto. Una vez que inicie, esperemos que realmente haya sido un proyecto que haya sido debidamente realizado con un estudio de mercado que sea factible y sustentable. La verdad es que Barcelona da muchas alegrías, pero esta vez nos está dando un poco de tristeza saber que no tenemos más competiciones internacionales, sobre todo que ese dinero que entra por esos torneos internacionales no vienen a ayudar a mejorar el equipo, a ayudar a la deuda y sobre todo a que los ecuatorianos y los barcelonistas en general nos sintamos orgullosos. Rogelio, un abrazo a la distancia y muchísimas gracias por haber estado en la otra agenda. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, Yanela y Guillermo, un fuerte abrazo, gracias por la invitación y siempre listos para poder colaborar con ustedes. Un abrazo. Gracias. Era nuestro querido amigo Rogelio Arosemena, comentarista deportivo, y nos vamos al corte. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Spoiler político. Estos son los secretos de la política ecuatoriana. Pero a todo volumen, con Dani. Todas las semanas por las redes de Altavoz. Porque la política también es cosa tuya.
dije que teníamos una sorpresa en el inicio, pues ahora sí se las voy a presentar. Y lo que pasa es que Altavoz constantemente está preparando productos para ustedes. Y ahora, ¿qué está pasando con estas políticas, con estas noticias, con todo esto que está saliendo sin mucho enredo? Daniela Pico ahora les va a explicar qué es lo que está sucediendo a nivel coyuntura político país. Y esto a través de ¿dónde? De Spoiler Político, a partir de la próxima semana. ¿Sabía usted, Guillermo? No sabía, la verdad es que qué chévere, cada vez crecemos más y tenemos más productos para usted. Así es, y tenemos un adelantito, me confirma, productor, si podemos poner ahí un poquito, por favor. Vamos a ver. Spoiler político. Imagínate que vas caminando por la calle y vienen y te roban el celular. La policía atrapa al ladrón, pero a los pocos minutos la justicia lo deja libre. Eso es más o menos lo que sucede aquí en Ecuador. Es por eso que el árbitro, sí, Daniel Noboa, dijo, ¿y si cambiamos las reglas? Quería una constituyente, pero por ahora esta se queda en la banca y entra a la cancha las reformas, porque cambiar todos de cero por ahora no va. Sube el volumen con Dani y te cuento cómo sobrevivir a una constituyente. Desde 1830 hemos tenido 20 constituciones. Sí, 20. Y la última, la del 2008, fue aprobada con bombos y platillos y prometía ser una de las mejores. ¿Innovadora? Sí. ¿Cumplió con lo que debía? No tanto. En campaña, el presi planteó reescribir el manual de juego del país. Pero no es tan fácil como soplar y hacer botellas. Una asamblea constituyente necesita varios pasos: consulta popular, calificación de la corte, referéndum, elecciones, en fin. Es por eso que el ministro de la Gasca ha puesto un alto momentáneo al proyecto de la constituyente, para ver cómo se mueve este escenario político después de que Noboa haya enviado la ley urgente económica contra las narcofinanzas. Este proyecto que acabamos de enviar permite tomar esa temperatura a la Asamblea para saber si la Asamblea está a la altura del desafío y si la estructura constitucional aguanta. Si la estructura constitucional no aguanta, entonces vamos a las reformas. En resumen, están viendo si el termómetro da para la fiebre constituyente o si con paracetamol reformista ya la armamos. ¿Por qué es importante? Porque la Constitución no es cualquier libro, es la base de todo el juego democrático. Cambiarla puede ser un poco riesgoso, pero también necesario. Las reformas te permiten hacer pequeños ajustes sin tirar todo a la basura. Es como actualizar tu teléfono sin necesidad de comprar uno nuevo. Varias voces dicen que pausar la constituyente no es tirar todo a la basura o rendirse, sino que hay que saber jugar con estrategia. Además, ya hay temas urgentes: empleo, seguridad, justicia. Es por eso que el gobierno ha visto que lo más sensato hoy no es escribir una nueva constitución, sino hacer que la actual funcione. Entonces, ¿la constituyente ya nunca va? Nunca digas nunca. Es un no por ahora. El gobierno está midiendo cómo funcionan las instituciones públicas para ver si es que tienen que sacar a la constituyente debajo de su manga. Por ahora, nos vamos con las reformas. Pero ojo, que esto puede cambiar muchas cosas. Veamos si prestaste atención. ¿Cuál es la diferencia entre reformas y constituyente? Reformas es hacer unos cambios menores, mientras que constituyente es hacer uno nuevo desde cero. Es como hacer una cirugía menor y el otro un trasplante de órganos. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Ecuador necesita una nueva constituyente? ¿O con reformas estamos bien? ¿Necesitamos seguir jugando en la misma cancha con diferentes reglas? ¿O cambiarnos totalmente? Deja tu opinión en los comentarios y recuerda que la política no es solo cosa de políticos, es tuya también. Chévere que estuvo el spoiler político, el nuevo producto de Altavoz. ¿Nos puede contar un poquito más de quién nos lo presenta? Daniela Pico. ¿Sabes cómo le dicen a Daniela? Le dicen la adulta chiquita. Ah, mira. Así le dicen, porque ella explica todos estos temas
tan importantes pero también densos, los explica bonito y te los va enseñando así poquito a poquito. Recuerden que este producto lo pueden ver a partir de la próxima semana a través de todas las redes sociales de Altavoz. Ahí están las redes. Gracias, Nati, por siempre estar pendiente. Gracias también a todo el equipo y mañana también tendremos un sondeo importante porque recordemos que este día sábado es el Día Mundial sin Tabaco, así que mañana venimos también con un sondeo que llama a la conciencia ciudadana. Recuerden también mi vestimenta, ahí Nati también lo va a colocar. Muchas gracias, Nati. Ahí estamos. Muchas gracias a Yadira por siempre vestirme. Guillermo. Nos vemos mañana a las 4 en punto. Aquí en La Otra Agenda hablaremos de temas internacionales, el tema de Maradona, su juicio que fue cancelado por un documental que le estaban haciendo a la jueza y una cantidad de temas más. También hablaremos sobre las remesas, el impuesto que está poniendo Trump a las remesas y, como le digo, muchos temas más. Nos vemos el día de mañana. Chao. Chao.